todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. I've got you. Muy buenas tardes, noches, aquí en la capital del país, con unos fríos que verdaderamente son extremos, ¿eh? Y creo que allá con ustedes en Quintana Roo y en otras entidades del país, con lluvias, pues también que impiden que se dé la reactivación económica esperada, ¿verdad? Porque la gente tampoco sale o cancela sus viajes cuando el tiempo pues es adverso. ¿Qué caso tiene que si pensaba usted ir a atenderse a la playa, a tomar el sol, pues a lo que se va a atender es a darse un chapuzón? Así que, bueno, está usted en Estado de los Estados, mi nombre es Lilia Arellano, y seguimos con las concesiones que siguen siendo el negocio del siglo, sobre todo para los ayuntamientos, para los municipios con capacidad económica suficiente como para atraer a determinados empresarios a que realicen una serie de servicios que corresponde al ayuntamiento brindarle a los ciudadanos, que están debidamente establecidos dentro de su área de responsabilidades y también reglamentados. Hemos dado cuenta a usted de las concesiones en la basura, de la concesión del transporte, y bueno, pues toca el turno a la concesión de grúas. Tenemos con nosotros al regidor José Luis Toledo. ¿Cómo le va, señor regidor? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lira? Muy bien. Una semana sacando pendientes y aquí. Muy bien. Bien, ya en ocasiones anteriores hicimos algún resumen de lo que significaba la recolección de basura, esta concesión, que por lo visto pues siguen igual, ¿verdad? Sigue la basura tirada en todas las calles, ¿no? Sí, desgraciadamente para esta administración el hecho de que venga un problema nuevo significa dejar en el olvido el problema viejo sin resolver y se está haciendo una bola de nieve. La vida de los municipios es muy acelerada, muy rápida, a diferencia de a lo mejor gobierno del estado, que pudiera ser más lentos. Y aquí los problemas de hoy ya mañana son un mega problema y no veo que estén poniendo orden, ¿no? Y en el tema de las concesiones, me parece un tema muy interesante que hemos estado tratando aquí en los programas previos y cómo justifican las administraciones, sobre todo en este tema que vamos a entrar hoy, en el tema de grúas, en el tema de la renta de patrullas, lo comentábamos con el alumbrado público en el programa pasado, cómo a falta de una inversión de gran cantidad económica, justifican ellos el decir, pues no cuento con los recursos ahorita para invertirlos y mejor me voy por la modalidad del arrendamiento, ¿no? Y así es como estamos viendo que entran al municipio, pues un arrendamiento de patrullas. ¿Por qué? Por justificando que no se contaba con la totalidad de los recursos para comprar vehículos nuevos. Igual con las luminarias, justificamos que no tenemos el dinero necesario para invertir, pues concesionamos, ¿no? Y lo mismo las grúas. Bueno, la concesión del transporte, que también vemos que no se establece ni siquiera una mesa para empezar a discutirla, ¿verdad? Es correcto. Me supongo que estarán esperando a que se acerque el proceso electoral para, bueno, pues condicionar el otorgamiento de la concesión a algunos apoyos, ayudas, para poder tener dinero suficiente para enfrentar otra campaña electoral, ¿no? Claro, sí, desgraciadamente siempre se ven estos intereses políticos y es lo que merma, ¿no? Y aquí lo que también transgrede o afecta que veamos que una administración invierte en el patrimonio municipal, porque recordémosle a tu auditorio que el patrimonio municipal no solamente son los edificios, una patrulla de tránsito, una patrulla de policía también es parte del patrimonio municipal, en el entendido de que estaríamos fortaleciendo la seguridad pública con nuevos vehículos o tránsito con nuevas grúas que incluso podrían resultar de gran beneficio al municipio por los ingresos propios que tendría estas, ¿no? Entonces, claro, estamos viendo que las administraciones municipales no se preocupan por invertir en el patrimonio del municipio, no invierten, no lo ven como esta visión de iniciativa privada, ¿no? Que es muy fácil que una persona con esta mentalidad administrativa
pues vea que está mal lo que están haciendo. Pero parece que cuando se trata de administración pública, se lleva el premio el que más malgasta el dinero, ¿no? Ahí sí son terribles. Bueno, es que esto es un poco como pedirle peras al olmo. Imagina que estas personas no tienen en cuenta que inclusive el tener inversión en camiones para la basura, en tener inversión en las patrullas, el tener inversión y recursos propios para poder manejar toda la iluminación, pero en sí todo lo que se refiere a vehículos o a un crecimiento en el uso de la tecnología para poder tener de alguna manera máquinas a las que te pueden entregar tu acta de nacimiento o puedes pagar multas. Todas estas inversiones tecnológicas también podrían permitirles tener créditos bancarios importantes que pudieran ayudar a la reactivación, al movimiento de dinero para incrementar estos patrimonios, para hacer gasto en cuestiones que tienen que ver con beneficios directos a la sociedad, pavimentación de calles, tantas cosas. Y lo que sucede es que se endeudan a lo tonto, ¿no? Y están esperando el registro y la buena calificación de las empresas estas dedicadas a este tipo de acciones, las calificadoras, para saber si pueden incrementar un crédito que normalmente usan una parte para su bolsillo y otra parte, pues, para el gasto corriente. Y esto es muy vergonzoso. Veamos la cuestión de las grúas. Mira, es vergonzoso. En el tema de patrullas, para darte números, en esta administración se rentaron un total de 76 vehículos, de los cuales 50 son vehículos doble cabina, 10 son estas camionetas Explorer que vemos en las calles, las camionetas que bueno, yo no sé si son las más efectivas, al menos para poder hacer las detenciones, 16 motocicletas. Y lo que estamos viendo en estas administraciones es que priorizan los problemas a futuros que pudieran tener a costa del dinero que sea, porque como no es su dinero no les importa. ¿Y qué fue la justificación? Bueno, que esta arrendadora va a estar arreglando mecánicamente a estas patrullas y será a cargo de ellas. Nada más que hay que recordarles al auditorio que tenemos un propio taller mecánico para arreglar nuestras unidades y que entonces no estamos cuidando los pesos, que estamos cuidando nada más que no tengamos problemas administrativos a futuro. Y lo mismo también en el tema de las grúas. En el tema de las grúas comentan al interior de la administración que es un relajo porque no tenemos operadores de grúas, que el municipio tendría que ser el que esté haciendo los traslados, administrativamente es un relajo, mejor así déjalo y darle concesión al servicio, ¿no? Entonces, es una postura ya muy floja, ya muy comodina y bueno, también es un negocio el que las administraciones quieran ahorrarse problemas concesionando las cosas. Y en este sentido, las grúas es un tema en el que no embona en la mentalidad de los ciudadanos la justificación que nos dan, porque los costos de adquirir 1 o 5 grúas, pues no es nada que escape a la realidad de un municipio. A lo mejor hablar de 200 patrullas, bueno, puede ser una inversión que sí se puede hacer, pero una inversión más grande. Pero en grúas, que con 10 millones de pesos o con 12 podemos tener 5 o 6 grúas y podríamos bajar los costos, eso evidencia que lo que no hay es voluntad política. Efectivamente, no existe. Mira, en el caso de las grúas, ya en algún momento comenté que abiertamente uno de los alcaldes me dijo que no podía hacer nada para cancelar esta concesión porque era negocio del gobernador. Lo cual, bueno, pues de ninguna manera puede ponerse en duda, ¿verdad? Mucho menos cuando quien lo está firmando pues forma parte del gobierno. Y tenemos el que, imagínate, con una concesión de taxi, con tu placa, pues es un mínimo que das de enganche y las distribuidoras de autos se respaldan en la placa que tienes, en el trabajo que vas a realizar, para darte el crédito. ¿Qué tan mal está el ayuntamiento que
le niegan el crédito para la compra de grúas. Porque, bueno, simplemente el hecho de el arrastre, de presentar números que se le están pagando a la concesionaria y presentar el número de arrastres que se hacen, etcétera, pues te da pie para que te den el crédito. ¿Por qué no las toman a crédito? Bueno, ¿Por qué no realizan una acción de esta naturaleza que sea liquidable en los 3 años de existencia del municipio, claro. para que cuando el alcalde pretenda reelegirse o entregue cuentas, diga, pues les estoy entregando 5 o 6 o 7 grúas que le significan al ayuntamiento un ingreso de tal y tal y tal, Claro. etcétera? Y sobre todo que se lleven a cabo estos arrastres con cifras pues adecuadas, ¿no? Porque cobran un dineral por el arrastre, un dineral por tener el carro, que además tránsito se tarda todo lo que se le da su gana en entregar el vehículo, a fin de estar capturando más y más ingresos que se van a otro lado, menos a las arcas municipales, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Y la verdad es que al final de cuentas no son negocios. En el tema de las patrullas está costando 3.7 millones al mes, son 44 millones al año y son 133 millones en 3 años. Entonces, con 3.7 millones de pesos al mes que se está pagando de patrullas, con 44 al año, podríamos hacer inversiones que sí se queden en el municipio. En el tema de las grúas lo mismo. ¿Qué está pasando? Recordemos que dentro de todo el órgano de gobierno, la presidenta municipal, que es quien gana las elecciones, ella es la cabeza de la administración pública. Todos los demás cuerpos de regidores no tenemos injerencia como tal en la administración tal de los recursos, más que pedirle a la presidenta rinda cuentas o cite o comparezca a los directores. Entonces estamos viendo como si los directores se mandaran solos, estamos viendo que la presidenta tolera o permite esas malas administraciones en las cuales, pues como regidores nos enteramos a veces después de que ya ejecutan los recursos. Entonces necesitamos meter mecanismos de control en las administraciones públicas, y esos mecanismos, me pesa decirlo, a veces los regidores no podemos ser, porque no nos enteran de los mecanismos administrativos. Las licitaciones o las adjudicaciones, recursos materiales, oficialía mayor, adquisiciones, todo eso son procedimientos ajenos a los regidores. Entonces, necesitaríamos ahí que la Contraloría de verdad fiscalizar y de verdad auditar estos procedimientos que están mal hechos, porque a todas luces no representa un negocio para el municipio, representa un negocio para ellos, para las concesionarias y para los dueños. Entonces, nuevamente el ciudadano se queda indefenso y limitado a la crítica, porque no existe una parte dentro del procedimiento en la cual tengamos injerencia a decir, momento, esto no es negocio, porque ni siquiera algunas pasan por cabildo, porque son por 3 años. Entonces, estamos dándole rienda suelta a los presidentes municipales para que manejen a sus anchas el presupuesto y la administración de los recursos, y eso es algo muy malo. Yo creo que tendríamos que estar velando porque la Contraloría ya deje de ser de la presidenta, porque hay que decirlo, la Contraloría depende de la presidenta municipal, entonces jamás va a fincar las responsabilidades o va a señalar los procesos administrativos, y desde ahí estamos viciados y destinados al fracaso. Bueno, hay aquí, los números no mienten, los números son muy claros. Si, como mencionas, se pagan en 3 años 133 millones de pesos, supongamos que las patrullas ya debidamente acondicionadas, pintadas, con sus torretas, con todo lo demás, y en promedio, algunas que fueran las camionetas, otras que fueran las pick-up, en fin, los distintos tipos de vehículo que se utilizan, podríamos sacar, ¿les gusta 1 millón de pesos? Mira, de 70, Permíteme, 2 si millones. son 133 millones en 3 años, bueno, pues heredaría 133 vehículos recientes al municipio. Y no me digas tú que no habría 1 o 2 o 3 distribuidoras de automóviles
dispuestas a recibir un abono mensual de 7 millones y pico de pesos, e inclusive ir incrementando cada 6 meses la compra de las patrullas para que en el momento en el que te retiras de la administración pública, pues estés entregando el último lote de patrullas debidamente pagado. O sea, nunca están pensando en la ciudadanía, nunca están pensando en las opciones. En un programa que hicimos, por cierto, en el Callejón de los Milagros, un ex jefe de la policía me decía que desgraciadamente él tenía la culpa de esto porque lo había presentado frente a una crisis que había en los vehículos de seguridad pública, que ya todos eran verdaderamente viejísimos, había un panteón de vehículos y se le hizo que lo más rápido para solucionarlo era rentar un número determinado de patrullas, pero no era la solución total. Y esto se hacía para que, al igual que cuando tú rentas un vehículo, pues si se te poncha una llanta, te orillas y lo dejas. Pues sucediera lo mismo con las patrullas. Quien está arrendando se hiciera cargo de todo el mantenimiento y de tal y tal. Pero, por desgracia, se rentaban con todas las comodidades. Seguía el ayuntamiento siendo responsable de comprar llantas, lo cual no sucede con los vehículos de las arrendadoras normales, ¿no? Y además el precio de arrendamiento por vehículo era muchísimo más alto que el que marcaban las arrendadoras en las épocas de alto turismo. Entonces vemos que hay abusos, hay robo, hay francamente un desaseo brutal también en este tipo de arrendamientos, que no es otra cosa más que una concesión más. Claro. Sí, nos están costando aproximadamente 2 millones de pesos cada patrulla con esos arrendamientos. Y lo más lamentable es que la justificación que dan las autoridades es huirle a sus responsabilidades, porque no pueden decir, no hay excusa para decir que la empresa concesionaria va a hacerse cargo de las llantas o del taller mecánico, esto, pues si ahí tenemos el taller mecánico y tenemos gente y para eso pagamos. Entonces, sí, decían que la compra de refacciones y de llantas y que era una corrupción. Bueno, la corrupción ha estado presente, para desgracia nuestra, en todas las áreas. Está presente en hospitales, en panteones, claro, en farmacias, en las escuelas. Bueno, pero no mira, hay un lugar a donde voltear. Pero eso no quiere decir que no tengamos que dar un manotazo sobre la mesa. Exacto. Y empezar a ordenar la casa, ¿verdad? Mira, el problema es la falta de transparencia, porque en el tema de patrullas, un ejemplo, a la hora en que se hacen los contratos de concesión, pues lo hacen en una oficina 2 personas, lo firman, no lo publican porque no está en la página de transparencia. Entonces, ¿hasta qué momento la gente se va a dar cuenta? Porque ni siquiera está la publicidad de estos contratos. Entonces, desgraciadamente, son solamente 3, 4 personas las que hacen un daño terrible al municipio, porque quienes tienen que ver en estas firmas de contratos, o en la mesa, mejor dicho, quienes están ahí para defender los intereses del municipio ante las concesionarias, pues no somos ninguno de los regidores, pudiera ser la presidenta, pero enteramente es pues el director, está recursos materiales, junto con el administrativo de seguridad pública que firman, y el concesionario, oficialía mayor. Entonces recaen en las mismas 4 o 5 personas. Y la verdad es que no tenemos injerencia algunos otros para poder defender los intereses del municipio. Y cuando los queremos defender, la manera de darnos cuenta es pues metiéndonos a la página de transparencia y no están los datos. O solicitas información, no te la dan. Entonces, yo le preguntaría a cualquier ciudadano cuando vaya adquiere un automóvil a crédito, si termina pagando el doble del automóvil. O claro más. Que no. Ninguno, ¿eh? Claro. Ninguno. O sea, sí hay un interés que se cobra, obviamente, porque es un financiamiento que se está otorgando. Sí. Entonces, que me digas que cada patrulla termina costando 2 millones de pesos, bueno, pues caray, ese es el carro de lujo que acostumbra algunos miembros de la familia Lezama, ¿no? Claro, imagínate, pero esos no los pagó, entonces, esos son de contado. A ver, 2 millones es, pero además es 2 millones por algo que no es tuyo.
¿no? que ni siquiera es tuyo. Claro. Entonces, vemos cómo es un despilfarro el que se viene dando desde mucho tiempo atrás. Pues Mara simplemente se subió al tren y está haciendo lo suyo y obviamente superándolo, porque siempre el que llega quiere tener más dinero que el que se fue, ¿no? Sí, pero desgraciadamente Pero todo se resume al control del gasto público. El gasto público está muy mal gastado. ¿Por qué? Porque no tienen mangas sueltas los presidentes municipales. Y desgraciadamente a todos los que les interesa que se vea algo hoy, aunque dejen empeñado 2, 3 años más de administración, ¿no? Pero bueno, ¿por qué no concesionamos mejor a los presidentes? Porque vámonos a las universidades y que nos manden gente capaces. pues no estaría mal, pero volvemos, el asunto de las grúas verdaderamente fue un negocio, o es un negocio, que deja mucho dinero, y ese dinero tendría que ingresar a las arcas públicas. Claro. Ahora, dicen que no hay choferes para las grúas, ¿no? Y entonces, ¿de dónde lo sacan Claro. las empresas que tienen las grúas? O sea, ¿los traen de Marte o de Júpiter o son extraterrestres? Pues por Es supuesto correcto. que existen, y si no, tomas tú de los mejores choferes que se tengan en el ayuntamiento o que se pueden contratar y los mandas capacitar. ¿Qué Claro. será muy difícil eso? Ahora, recordémosle al auditorio que estamos hablando de grúas municipales para hechos viales. Si el día de mañana a un usuario se le queda su vehículo sin batería, puede hacer uso de grúas privadas y les hablan y contratan. Claro. Y les garantizo que el precio va a ser menor. Pero cuando es un hecho vial, cuando es un accidente de tránsito o un alcoholímetro o una sanción administrativa de tránsito, el costo del arrastre se te multiplica. En el particular, a esos servicios viales son a los que el municipio estaría entrando como parte de la integración de tu multa o parte del programa de alcoholímetro. Entonces, no estamos tocándoles el negocio a las grúas, porque las grúas van a seguir teniendo su negocio entre particulares. Simplemente Claro. que cuando sean hechos viales, hechos de tránsito municipal, pues nosotros mismos tengamos la capacidad de resolver con nuestras grúas el tema. Eso Es más, no los les... grulleros tienen sus contratos con las empresas aseguradoras. Recuerda que hay un servicio que ya te dan para la descompostura de tu automóvil. Ellos tienen ya sus contratos entre privados. Lo que estamos peleando, como bien dices, bueno, pues es que el ayuntamiento cumpla con sus obligaciones, tenga sus propios carros recolectores de basura, tenga la suficiente entereza y el personal capacitado para manejar pues los diferentes estratos de trabajadores que debe tener el ayuntamiento, porque esa ciudad sigue inmersa en la basura. El contrato de la concesión de transporte está durmiendo el sueño de los justos, esperando pues que se pongan de acuerdo con la mordida, porque no se le ve a ninguna otra razón. Está el de las luminarias, heredado o no, pero de alguna manera sigue costándole a todos los ciudadanos. La falta de entrega de cuentas por parte de la Comisión Federal de Electricidad por ese porcentaje que indebidamente se le cobra a cada ciudadano. Ahora tenemos esta situación de grúas y de patrullas. Oye, tal parece que lo único que les ha faltado concesionar es el registro civil. Y sabes que es lamentable hacia dónde va la tendencia de la administración pública, porque si tú recuerdas, así nos enseñaron a todos hace años, que el impuesto predial era el impuesto por virtud del cual el ciudadano pagaba lo que le incluía pues un servicio de alumbrado público, de bacheo, de alcantarillado. Eso era el impuesto predial. Así nos enseñaron antes, que con el impuesto predial tenías cubierto estos servicios. Pero ahorita... Bueno, parte de estos servicios, porque sí, pero ahorita te cobran también te cobran el predial. Esto del impuesto predial para quedarse en poder de los ayuntamientos, que tenía esa argumentación, fue cuando hicieron las reformas. Claro. Antes los municipios solamente tenían las participaciones estatales y federales. Es correcto. Y lo cierto es que manejándose sin ingresos propios, como le tenían que rendir cuentas directamente al gobernador, salvo que existiera una complicidad que era muy notoria entre ambos, había tan mal manejo del dinero.
Sí. En ese tiempo el negocio de los alcaldes estaba sustentado En la obra pública. o apoyado en jinetear el dinero de tal suerte que estuviera más tiempo en los bancos y los bancos le daban su mochadita de los intereses. Claro. Pero hasta allá. Sí, pero vemos un exceso ya de la tributación ciudadana. Te decía el tema del predial, porque ahora también, aparte del predial, pagamos aparte el alumbrado público, pagamos aparte el alcantarillado, pagamos aparte temas de basura. Entonces, pues ya que me incluye el predial, o sea, cada vez la tendencia va hacia, me hace falta más dinero. Pues no hay seguridad. No hay seguridad y no hay dinero que les alcance. Entonces, la solución no es crear nuevos impuestos. Ahora viene que el impuesto del saneamiento ambiental, y si no o sea, la solución no está en recabar más dinero. Desgraciadamente, ahorita la tendencia es que un municipio es eficiente si logra recabar más dinero, cuando no están gastándolo de manera correcta. Y no, ya y le están cargando la mano. Señor regidor, porque mira, ¿cuántos fraccionamientos están todavía sin municipalizar? Y pasan años y años y es un consentimiento que les tienen a los fraccionadores brutal, ¿eh? Y finalmente no los municipalizan. Si no son capaces de establecer un programa de regulación de tierras, porque las invasiones están ahí a donde está Benito Juárez, no están en la estratosfera, ¿eh? Entonces hay un responsable que debiera encaminar la ruta a seguir para quitarle lo irregular a todas esas zonas. Pero, caray, bueno, ya por lo menos que municipalicen los fraccionamientos, ¿no? Eso ya lo tienen hecho, ya que dejen de estar recibiendo dinerito por debajo del agua a cambio de no municipalizarlos y de obligar a los fraccionadores a que entreguen los terrenos en donación, a que entreguen las áreas que son verdes, a que entreguen las áreas que son para juegos, para distracción, que entreguen las áreas que son comerciales, porque todas estas áreas se supone que se exigen cuando son cientos o miles de viviendas. Y como los fraccionadores no cumplen, pues el ayuntamiento se hace tonto y está recibiendo y recibiendo dinero a alguno de sus integrantes, o a algunos de sus integrantes, y dejan sin municipalizar los fraccionamientos. Sí, sí, eso es. Y bueno, súmale y súmale y súmale y súmale, que ahora ya también hay concesión para los fraccionamientos. Les concesionan que no tengan nada de esto, y luego ahí hacen la justificación de que no entran las patrullas porque no está municipalizado. Y volvemos a las patrullas. Entonces, todo esto es un entramado, ¿te das cuenta? Sí, y realmente yo no veo cómo se pudiera componer si seguimos dejando todo en manos de una sola persona, que es el presidente municipal. Tendríamos que irnos a buscar a una excelente persona y capaz para que pudiera hacer, pero no puedes dejar todo en manos de una persona. El sistema es lo que está mal. La verdad es que se ponderiza más cuando tienes a una persona al frente que no tiene experiencia, ¿no? Que no tiene experiencia en el manejo ni de recursos, ni públicos, y desconoce los procedimientos. Ahí se te agudiza más el problema, pero no podemos permitirle, no puede la administración pública permitirse seguir dejando fuera a la sociedad, porque en ellos está la solución para salvar el municipio. Tenemos que ciudadanizar el municipio, tenemos que meter en los comités de cada organismo, por ejemplo, Cirresol. Cirresol tiene un consejo directivo, solamente tiene a 2 ciudadanos y tiene espacio para 5 más, te dice hasta 7 ciudadanos. Necesitamos que los contrapesos de estas muy malas decisiones administrativas sean los ciudadanos, porque nunca vamos a salir adelante si siguen siendo los mismos los que toman las decisiones. No es posible que esté en manos de oficial mayor, recursos materiales y presidente municipal el manejo de estos millones de recursos. Son 3 personas. Por eso son buenos negocios, porque se los dividen entre 3. Yo te voy a hacer una pregunta antes de irnos al corte.
¿Qué les dan a los regidores? ¿Qué negocios les permiten hacer? ¿Cuál es la forma de trato a seguir? O sea, ¿en qué se benefician como para que exista tanta cobardía para la denuncia? Pero no solamente para la denuncia, José Luis, sino hasta para pelear sus foros, sus espacios. Yo he comentado con algunos colegas tuyos, ¿por qué se paga una cantidad X para dar a conocer supuestamente las actividades del ayuntamiento y toda esta propaganda para información de los ciudadanos? Dizque, porque no vemos más que los aplausos a la presidenta municipal. Y los regidores no pelean sus propios espacios. ¿Por qué no le dicen, oiga, señora, pues, una usted y luego uno cada uno de nosotros, ¿no? Porque tenemos actividades, porque queremos hacer una trayectoria política, porque queremos que la gente nos conozca y nos reclame. ¿Por qué no existe esa exigencia de decirle, oiga, el dinero que usted paga para promoción del ayuntamiento es de todos? También a nosotros nos corresponde el uso de los medios de comunicación para dar a conocer en los espacios que usted tiene pagados. ¿Por qué? O sea, ¿por qué no pelean? ¿Qué reciben a cambio de quedarse callados? ¿Me permites que vayamos a un corte y regresando me contestas? Claro que sí, Lilia. Estado de los estados. Tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-8022 al 29. En Hospital Americano, cuidamos lo más importante de tu familia. I've got you. Muchas gracias por permanecer con nosotros. Y bien, José Luis Toledo, te hice una pregunta pues dura, pero espero que puedas responderla. Mira, bueno, yo no podría conocer cuáles son los acuerdos que cada uno de los regidores tendrá con la presidenta, ¿no? Obviamente pienso igual que tú, si levantan la mano para todo y no cuestionan y a nada cuestionan la voluntad de la presidenta, pues también a mí me hace pensar que existe un trato preferencial. Obviamente a los que estamos votando constantemente en contra o cuestionamos o señalamos, pues el trato es otro, ¿no? Quisiera entrar tanto en detalles, pero sí te comento que me he visto yo afectado en ocasiones acerca de los temas que les dan a un regidor en base a gasolina o de apoyo social, y pues son los mecanismos con los cuales te castigan o te hacen manita de puerco, ¿no? Pero la verdad es que no debiera ser eso, ni siquiera un impedimento para poder seguir alzando la voz. ¿Qué pasa en las conformaciones de los ayuntamientos? De origen está viciada, porque de origen el presidente municipal llega con 9 regidores. Entonces, de entrada ya trae mayoría. ¿Cómo puedes construir? Pues sí, los 4 restantes, ¿no? ¿Son 13 regidores? Son 15 la presidenta y el síndico. Conformamos ya los 17. Entonces, de entrada, el presidente municipal pues llega con un equipo que políticamente se piensa le aprobarán o estarán con él. Y así ha sido en esta administración. Entonces, para mí,
estas personas que todos fungen dentro del partido de Morena, pues políticamente estarán haciendo lo correcto. Y qué malo que prefieran estar del lado del presidente y no de los ciudadanos. Pero mayor o doble decepción con los compañeros regidores de oposición, porque existen 6 espacios para los regidores que no son de la planilla de la presidente. Y ahí es donde se creería que están los contrapesos. Entonces, a ellos son a los que políticamente se les debería exigir más el alzar la voz, porque nunca fuimos parte de un proyecto de Morena y traemos diferentes propuestas. A ellos... Bueno, pero sí, si vimos que el independiente terminó de secretario del ayuntamiento, bueno, pues ya te lo puedes esperar todo, ¿no? Claro, desgraciadamente, pues el único mecanismo en el que los ciudadanos tienen para castigar los actuales políticos, pues son hasta las votaciones siguientes, ¿no? Debiendo tener a lo mejor la creación de otros mecanismos para poder sancionarlos. Pero bueno, también en estos temas de patrullas, en estos temas que tienen que ver con control de gasto, no nos involucran a los regidores. También en ese sentido habría que analizar la ley para que el regidor se involucrara más en la parte operativa y administrativa, porque nos limitamos solamente a un área de gobierno. Pero pues hasta hoy no hemos visto, por ejemplo, una decisión firme de regidores que pudieran pertenecer al mismo partido o haber formado parte de la planilla de la presidencia, pero no estar de acuerdo con el robo, con el saqueo, con todo lo que se hace. Y nunca los hemos visto que encabecen, por ejemplo, una huelga de hambre o alguna posición radical, de tal manera que exijan ser escuchados. Pero ya se integró Eloy. ¿Cómo te va? Eloy Peniche. Lilia, un gusto empresario, saludar. ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, un gusto saludarte, Lilia. José Luis, un gusto saludarte. ¿Qué tal? Y bueno, hemos estado comentando lo que se refiere a las grúas, a las concesiones de grúas, a esta renta de patrullas, que no es otra cosa más que una concesión más, y a esta abulía que aparece entre los regidores y sus aceptaciones a todos estos saqueos que se vienen realizando a las arcas municipales. ¿Tú qué opinas? Pues mira, desafortunadamente sucede en parte lo que comenta José Luis, que pues un presidente electo llega ya con una mayoría y con una aprobación de facto en cuanto a las decisiones que pueda proponer la organización de la presidencia municipal. Sin embargo, yo creo que aquí los regidores, independientemente de que algunos que vengan de otro partido no tengan la mayoría, pues sí tienen o deberían tener las facultades para fiscalizar las acciones de las concesiones. Y es ahí donde yo creo que ha habido parte de la omisión o parte de tal vez una parte de irresponsabilidad en cuanto a exigir los resultados de las concesiones, porque dentro de todos los contratos prácticamente que están suscritos, existen mecanismos donde se tiene que informar a la ciudadanía de los avances de la operación misma de las concesiones, cosa que no se hace, ¿no? En ninguna de las concesiones, por más que puedan existir los comités ciudadanos y lo que sea, solo están de adorno, porque en la realidad no están funcionando como tal, y es ahí donde debemos exigir que se nos dé resultados claros, cuentas claras de los resultados de estas concesiones, ¿no? Pero yo no sé si es de acción inmediata la revisión de las concesiones, o ahora que ya estamos a un paso, ya son muy pocos días los que faltan para que los partidos políticos registren si van o no en alianza para la nominación de sus candidatos, cuando se está preparando una jornada electoral en la cual las cosas puedan cambiar. Enfocamos por un lado las concesiones y todas las cuestiones que están mal, que de las cuales no se ha informado a la ciudadanía, y se presume
una serie de beneficios a terceros a costa de las arcas municipales y nos enfrentamos al argumento de que es que me están atacando porque ya vienen los procesos electorales, o ponemos una gran atención hacia los nombres que empiezan a conformar la baraja que se presentará para el próximo proceso. Porque si a esas vamos, tendríamos que empezar pues por el partido que tiene hoy la presidencia de la República, por Morena. Hubo, déjenme decirles, el lunes anterior, una conferencia de prensa encabezada por el señor Arjona, en la cual pues ya habló directamente del mal gobierno de la señora Mara Lezama, señalando que esto se debía a que ella no pertenecía a Morena, como si la pertenencia a un partido político tuviese que ver con la honestidad personal, con el desempeño personal, pero a la vez manifiesta todo un apoyo a quien pretenden que presida o sea el secretario general de Morena en Quintana Roo, un señor Jorge Parra, pareja o esposo de la senadora Maribel Villegas, que si mal no recuerdan ustedes, el señor estuvo acusado de asesinato, estuvo en la cárcel. Fernando García Zalvidea, que ya no está en la tierra, le pagó para que saliera libre, y saliendo de la prisión le ordenó a su hermano Ignacio García Zalvidea, o le solicitó, vamos a decirlo más tranquilamente, que lo hiciera el director de la cárcel de Cancún. Salió de un reclusorio para entrar al otro. Posteriormente, y merced a la notaría que le entregaban a la senadora, ella decidió cedérsela a su pareja, considerando que tal vez el ser notario le iba a limpiar ese pasado, y esos errores y esa dirección fallida en la cárcel municipal de Cancún. Y ahora pretende ser, o lo quieren, o le dan estos morenistas que se dicen fundadores del partido, todo el apoyo para que sea su líder. Si así va a estar el liderazgo, ¿cómo van a estar los candidatos? Y en este caso creo que todo responde a la estrategia de llevar a la senadora Maribel Villegas a la presidencia municipal de Cancún, un deseo que ella ya ha manifestado abiertamente, y bueno, la hemos visto brincar de un partido a otro, a otro, a otro, la hemos visto utilizar la tribuna del Senado con un lenguaje pues que no corresponde a quien dice haber pisado una universidad, y bueno, le están abriendo camino a sabiendas de que el padrón electoral más alto pues radica en la zona norte del estado y particularmente en Cancún. Entonces, si no damos a conocer todo esto para que la gente esté preparada e informada, pues nos la vamos a llevar con las administraciones iguales, ¿eh? ¿O ustedes qué opinan? Pues mira, Lilia, es correcto lo que dices. Yo comparto mucho en ese sentido que los ciudadanos tenemos que involucrarnos en nuestra vida política, de conocer qué es lo que están haciendo nuestras autoridades, pero también nuestras autoridades tienen que cumplir con el deber de informar cabalmente de lo que están haciendo, porque muchas de las situaciones, la vez pasada no tuve la oportunidad de llegar a la plática del alumbrado público, pero entre muchas cosas que hay una sesión de cabildo del 16 de enero de este año, donde le autorizaron una ampliación por un cambio de 5.214 luminarias, por los cuales solicitan más o menos 900 y tantos mil pesos masiva por hacer ese cambio. Ese chiste nos va a costar a los mexicanos, a los cancunenses, nos va a costar 170 millones de pesos en lo que resta de la concesión, cuando el cambio de estas luminarias estamos hablando de más o menos caro, muy caro que sea, de 12 millones de pesos en términos reales.
Entonces, situaciones como esta, la verdad es que yo creo que ya no las podemos permitir, pero muy pocos lo sabemos, y es ahí donde tenemos que trabajar mucho en la difusión de estas acciones, sobre todo conociendo quiénes son las personas que quieren participar en nuestra vida política desde un puesto de elección popular. Ya no es posible que nos vayamos con la finta de a qué partido pertenece, sino que tenemos que conocer integralmente a la persona, de dónde viene, qué ha hecho, quién es, cuáles son sus propuestas. Esa parte la tenemos que cambiar. No es fácil, definitivamente no es fácil, pero tenemos que trabajar en ese sentido, ¿no? Sí, me parece que esa es el tendido de vía del tren para las próximas elecciones, ¿eh? Se requieren dos rieles para poder transitar, y uno de ellos será tener que exigir cuentas a quien se va, porque no se las exige el que llegue. Fíjense qué curioso. Ya ven que hay una entrega-recepción en la cual lo dan por bueno todo. Y ahí es en donde tendría que empezar una auténtica revisión para saber qué es lo que me estás entregando, cuáles son las concesiones que has otorgado, como estas que son hasta por 20 años, como la de la recoja de basura, la de las luminarias, revisarlas a fondo. Y bueno, pues si todavía está ahí sentado en la presidencia municipal el que las firmó, pues que se tome el tiempo de enderezarlas, ¿no creen ustedes? Mira, yo iría un poquito más allá. Habría que revisar estas concesiones, y si hay un daño a la ciudadanía, yo creo que es el momento de fincarle responsabilidades a esos servidores públicos que suscribieron esos contratos. Sí, y lo correcto sería que se las finque el que se las dio, ¿eh? No, Porque si no después, yo hablo de fíjate la que parte, siempre llegan a un acuerdo muy conveniente. no, bueno, yo hablo de la Y- parte de los que nos representan a los ciudadanos. Sí, ¿Sí? claro. Todos esos contratos están firmados por partes y contrapartes de uno y de otro, y cada uno debe asumir su responsabilidad de sus actos, porque definitivamente hay situaciones que son lesivas para la ciudadanía y que yo creo que no debemos seguir permitiendo. Bien, porque en el caso de las grúas que ya habíamos comentado, pues podrían haberlas inclusive adquirido a crédito, y con el número de arrastres que existen y todo, garantizar el pago de las mismas. En el caso de las patrullas, bueno, pues ya vimos que si se van a terminar pagando 133 millones, pues por muy caras que estas resultaran, habría 133 vehículos propiedad del ayuntamiento, y no el pago de 133 millones sin tener absolutamente nada. Ahora, ¿quién determina cuál es el tipo cuál es el tipo de vehículo que se requiere? Porque miren ustedes, quien fuera secretario de Seguridad Pública Ciudadana en un municipio muy difícil como lo fue Netzahualcóyotl y Chalco, me hablaba desde los horarios de trabajo de los policías, y decía, el primer error que se comete es mantener estos horarios. Nadie, ningún ser humano puede trabajar 18, 24 horas sin pestañear, atento, completamente atento al desarrollo de su función. Entonces es un error eso de tenerlos 24 por 24 o 24 por 48. No. Las jornadas laborales de los policías, si los queremos atentos a su función, no pueden ser esas. Pero también me explicó muy claramente que cuando se cuadricula la zona en la que vas a proteger, hay desde las motocicletas, obviamente el vehículo patrulla que todos conocemos, y las camionetas. Y me decía que las camionetas solamente sirven para acercar las ciudades. Su tránsito dentro de las ciudades mismas hace muy difícil el ejercicio, pues, de su tarea de seguridad, lo cual no sucede ni con las motos ni con las patrullas normales. Y al cuadricular esto,
Lo que se busca es que del punto más lejano de la cuadrícula al otro extremo, pues, de extremo a extremo, no sean más de 10 minutos de trayecto y que sean considerados dentro de ese tiempo las zonas de tránsito conflictivo, porque es entonces cuando hacen su aparición las motos. Entonces hay todo un esquema en esto, que quienes saben de seguridad, ¿verdad?, determinan cuántas patrullas necesitan, cuántas camionetas necesitan, pero algo que me decía que era imprescindible. Y él llevaba ya 9 años en la dirección de seguridad y había sido nuevamente renombrado, aun y cuando el alcalde perteneciera a otros partidos políticos e inclusive a una coalición. El primer paso es la voluntad política. Y en el caso del presidente municipal, esta voluntad se manifiesta aceptando que no va a tener una sola patrulla a disposición de su familia, de la mamá, del hermano, para llevar a los niños a la escuela, para la amante, para la comadre, ni para ellos. Una vez ejecutada esta cuadrícula, su mamá, su padrino, sus hermanos, sus amantes estarían ciertos de que en 5 minutos llegaría una patrulla. Pero tiene que haber voluntad política. De otra manera, son decenas de vehículos que estos señores aprovechan para su uso personal. Y eso lo vemos y lo hemos visto en todos los ayuntamientos que han pasado por Benito Juárez. ¿No es verdad? Es correcto, Lilia, y no nada más las patrullas. Te puedo decir que actualmente existen más de 100 policías comisionados a empresarios y expresidentes municipales. Entonces, tú comentas, no hemos visto ningún cambio extraordinario. Es correcto. Decimos, Morena no gobierna, Mara no es de Morena. Acaba de salir un exdiputado a decir que Mara no es de Morena. Perdón, pero aquí gobierna Morena, porque existen 9 regidores de Morena, un síndico de Morena y una presidenta municipal de Morena. Entonces, si quieren, pueden hacer el cambio. Lamentablemente vemos que no existe ningún cambio en el municipio. No existe nada extraordinario que hayan venido a cambiar, inclusive llegaron a destrozar. Entonces, si comparamos la ciudad de hace 2 años, que no estaban ellos en el gobierno, a las actuales, pues podemos ir conociendo los ciudadanos qué es Morena, ¿no? ¿A qué se dedica Morena? Acabamos de descubrir a qué se referían con primero los pobres, ¿no? No entendíamos a qué era primero los pobres. Ya descubrimos. No hay medicinas, pues que se frieguen primero los pobres. Estamos inundados, ¿a quién? Pues primero a los pobres. Ahora estamos entendiendo a qué se refiere Morena. Entonces, no se vale, como partido político también, el desmarcarse de un presidente municipal que está haciendo un mal trabajo cuando lo cargaste en unas campañas y estuviste pidiendo el voto por él. Esa es una actitud muy cobarde de Morena como partido, porque tendría que estar alineando a los regidores a que finquen las responsabilidades o a que levanten la voz. Morena no es nada más la presidenta, hay 10 personas más al lado de ella, 9 regidores y un síndico. Entonces es una salida muy cobarde. Él, después de 2 años de un pésimo trabajo de la administración, ahora sí venir a señalar cuando no han señalado nada durante 2 años, ¿no? Entonces, no se vale. Eso en base al comentario que hacías del exregidor Arjona, me parece que hay una rueda de prensa por ahí. Sí, fue el lunes 21 de noviembre. Y ahora sí ya nadie la quiere. Ahora sí ya nadie quiere ser amiga de la presidenta. Pero claro, en campaña todo el mundo quería estar ahí. Ahora también dicen que, bueno, pues lo que podría tener en su favor es que es altamente conocida y este renglón es el que la llevó precisamente a que Morena la tomara, no en estas elecciones, desde las anteriores, cuando negoció que llegara primero Remberto Estrada a fin de que el Verde después le diera también su apoyo. En fin, esa historia que ya sabemos que tiene sus truculencias y que, bueno, pues que habría que luchar contra la fama que tiene, sí, pero pues ya que el Destripador también tenía fama, el Chapo tiene fama, Goyo Cárdenas pues tenía fama,
Entonces tendríamos que establecer cuál es la buena fama y cuál es la fama, pues, que tus acciones llevaron a que se establezca bajo cánones totalmente diferentes a los esperados o a los requeridos para Claro. gobernar. ¿No creen ustedes? Pues mira, eso de la fama yo creo que es relativo, ¿no? Yo creo que lo que debe hablar de una persona es sus acciones Su a lo largo, trayectoria. a lo largo de su Cuauhtémoc vida. Blanco tenía fama. Sí, exactamente. Y yo conozco muy buenas personas que nadie conoce en lo particular, ¿no? Y son excelentes personas, más buenos que hasta que el Papa, ¿no? Sí. Pero no se trata de esto. Yo creo que al final las personas que nos representan se deben hacia la ciudadanía que los eligió de alguna manera, ¿no? Y es ahí una gran responsabilidad de cada una de estas personas el de hacer su trabajo con honestidad. Desafortunadamente hay muchos claroscuros en estas cuestiones y es por eso donde los ciudadanos tenemos que tomar participación activa cuando nos llegue el momento de tener que elegir a nuestras autoridades. Insisto que para tomar mejores decisiones tenemos que saber y conocer. Y es ahí donde nosotros nos hemos estado quedando cortos, todos en lo general. A los que de alguna manera participamos en forma activa en nuestra vida cotidiana y política, pues bueno, nos enteramos, conocemos, sabemos, nos cuentan, pero muchos ciudadanos no están con otras prioridades de llevar su vida diaria, y está bien, es correcto, pero sí tenemos que buscar los mecanismos para que toda la ciudadanía sepa lo que nos acontece y cuál es el resultado de sus tomas de decisiones. Y ya que Bien, cada pues quien el uno tome tiempo, su mejor decisión. por desgracia, se ha terminado. José Luis, una última intervención, por favor. Pues la verdad es que hacer un llamado a los partidos políticos a que si quieren salir a pedir el voto en un mes y medio, el 8 de noviembre, el 8 de enero comenzamos los procesos electorales y vamos a cada vez ir viendo más la participación, a que primero enderecen estos barcos. Es lamentable cómo allá afuera toda la gente ya quieren que se vaya esta presidenta, pero todavía le queda un año. Entonces no podemos permitirnos también como sociedad el que la solución sea, pues ya se va, perdón, pero todavía son 11 meses de administración y de gasto público que tenemos que seguir observando. Y en ese sentido, invito a los compañeros a Morena, por ejemplo, que si quiere el día de mañana salir a pedir el voto, pues que primero ponga orden en casa. La presidenta municipal no es la única de Morena, tiene 9 regidores y tiene un síndico. Entonces, invitar a los partidos políticos a que antes de hacer campaña en las calles, hagamos con acciones en los gobiernos, los diferentes partidos en los gobiernos que encabecen, y aquí en Cancún no podemos permitir que, digamos, pues ya se va, ¿no? Ahí yo creo que sí cabe una reflexión a este partido, a que haga una reflexión de manera interna y que comience, pues les queda un año para dar muestra de lo que prometieron, ¿no? Y te repito, no solamente la presidenta es de Morena, hay 9 regidores de Morena y un síndico de Morena, y creo que media administración porque ella lo escogió. Entonces, que no vengan a deslindarse de que desconocen a esta presidenta municipal, porque también los partidos políticos no son nada más plataformas para que llegues. ¿Dónde está el acompañamiento del partido político a la hora de que gobiernas? Ahí también tiene que haber un acompañamiento político en decirle, oiga señora, esto está yendo en contra de la 4T, oigan señores, esto no afecta, esto afecta, ¿dónde están los programas sociales? ¿Dónde está el beneficio al más pobre? ¿No? Entonces, el acompañamiento de ideología debe ser a la hora de gobernar también. Eloy Peniche. Bueno, yo creo que lo único que pudiera comentar en ese sentido es que aquí no se trata de si va en contra de la 4T o del PAN o del PRI o del PRD. Esto va en contra de los ciudadanos. Lo que va en contra de los ciudadanos no puede ser. Aquí tiene que prevalecer el bien común, lo que beneficie a la mayoría. Y es ahí donde estamos quedando cortos, no cortos, cortísimos en ese sentido.
Bien, pues yo le recuerdo a usted que puede a través de nuestro canal de YouTube enterarse de que las concesiones siguen siendo el negocio de este siglo y pueda enterarse con números duros, con datos fríos de lo que ha pasado con la basura, de lo que está pasando con el transporte, de lo que ha venido pasando con las luminarias y en este programa en donde hablamos con usted de las grúas, de las patrullas, pero también del entorno político. Todavía nos falta una concesión, que es una concesión de vida, que es la del agua. Y nos falta otro programa más en donde hablemos de la municipalización de los fraccionamientos y de lo que esto arroja en perjuicio de quienes pagan sus impuestos y con ellos mismos, pues hay que darle una shineadita por allá y justificar hasta el enviar pipas de agua a las zonas irregulares. Esto impide también que se tengan beneficios para quienes puntualmente pagan sus impuestos. Yo le agradezco mucho la participación, Eloy, muchísimas gracias. José Luis, muchas gracias. Y saben que están ustedes comprometidos a que sigamos con esta cadena de programas. El siguiente es el agua. Gracias, muchas gracias por hacernos el favor de seguirnos miércoles.